Había una vez un hombre llamado Esteban, quien llevaba una vida normal y tranquila en un pequeño pueblo. Era un hombre sencillo, con una esposa amorosa y dos hijos pequeños. Trabajaba como profesor de historia en la escuela local y era conocido por su amabilidad y buen humor. Sin embargo, había algo que preocupaba a Esteban desde hacía un tiempo: su cabello. A medida que pasaban los años, notaba que su cabello se estaba adelgazando y que su frente se hacía más prominente. La calvicie, que ya había afectado a su padre y a su abuelo, parecía inevitable. Al principio Esteban lo tomó con calma. Era una preocupación menor, un problema común, que muchos hombres se enfrentan. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder en su vida, cuando la calvicie se hizo más evidente. Cada vez que Esteban perdía una nueva porción de cabello, sucedía una pequeña tragedia en el mundo. La primera vez que lo notó fue un día en que al mirarse al espejo vio un claro pronunciado en su coronilla. Ese mismo día, un terremoto sacudió una ciudad lejana, causando destrucción y caos. Esteban no hizo ninguna conexión en ese momento, pero a medida que pasaban las semanas, los incidentes se volvieron imposibles de ignorar. Una tarde, mientras se cepillaba el cabello, notó que una gran cantidad de mechones quedaron atrapados en el cepillo. Esa misma noche, un huracán devastó la región costera de Veracruz, dejando a miles de personas sin hogar. Esteban comenzó a preocuparse seriamente y recordó que cada pérdida significativa de cabello había sido seguida por un gran desastre. Esteban, siendo un hombre racional y educado, trató de buscar explicaciones lógicas. Consultó médicos, investigó en libros y hasta habló con un psicólogo, pero nada parecía explicar la relación entre su calvicie y las desgracias que afectaban al mundo. Sin embargo, su mente no podía ignorar la coincidencia cada vez más evidente. Comenzó a llevar registro detallado de cada pérdida de cabello y los eventos catastróficos que le seguían. A medida que avanzaba su calvicie, también lo hacía la frecuencia y gravedad de los desastres. Un día, al descubrir que prácticamente había perdido toda la cabellera, vio en las noticias cómo una serie de tragedias naturales y conflictos violentos estallaban en diversas partes del mundo. Intentó todos los remedios naturales y tratamientos capilares que le recomendaban, pero nada parecía funcionar. Con el tiempo, Esteban se dio cuenta de que su calvicie no era simplemente una condición, sino un símbolo de una maldición desconocida. Su desesperación creció al comprender que no podía detener el proceso. A pesar de sus esfuerzos por proteger el mundo, la pérdida de cabello era imparable. Finalmente, en un intento desesperado por salvar a la humanidad de una tragedia definitiva, Esteban decidió aislarse del mundo. Se retiró a una cabaña en las montañas lejos de cualquier contacto humano, esperando que al estar lejos de las personas, las desgracias se detuvieran. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Aislado y solo, Esteban perdió el último mechón de cabello que le quedaba. En ese momento sintió una sacudida profunda en la tierra, como si el mundo mismo estuviera reaccionando a su transformación final. Las noticias informaron de un cataclismo global, un evento que cambiaría la faz del planeta para siempre. Esteban comprendió entonces que su destino estaba entrelazado con el del mundo, de una manera que nunca podría haber imaginado. Aunque había intentado huir de su responsabilidad, no pudo evitar su destino. Con el corazón pesado y la cabeza completamente calva, Esteban se resignó a su nuevo rol: el último vigilante del destino del mundo, un hombre cuyo sacrificio personal sería recordado por siempre en la historia de la humanidad. Esteban, solo en su cabaña en las montañas, aislado del resto del mundo, había aceptado su destino, resignado a ser la causa inadvertida de los desastres que azotaban al planeta. Pensaba en sus últimas horas de silencio, sintiendo el peso de la soledad y la culpa. Cayó dormido, y mientras se encontraba en un sueño inquieto, escuchó un fuerte golpe en la puerta de la cabaña. Se despertó de inmediato, desconcertado. Nadie lo había visitado desde que se aisló, y el ruido le pareció tan surrealista como inesperado. Con cautela, se acercó a la puerta y la abrió lentamente. Allí, en la oscuridad de la noche, estaba un hombre mayor, vestido con una bata blanca de médico, que lo miraba con los ojos intensos pero llenos de una extraña calma. El doctor, quien se presentó como el doctor Álvaro, le explicó que había encontrado gracias a un sueño que tuvo, uno que le había revelado la verdad sobre la conexión entre la calvicie de Esteban y las catástrofes del mundo. Esteban, dijo el doctor con voz firme, tú y yo estamos destinados a encontrarnos. En mi sueño
Vi cómo tu calvicie y las desgracias del mundo estaban vinculadas, pero también vi una solución, un trasplante de cabello. No es un procedimiento común, pero es uno que solo yo puedo solucionar, porque he sido guiado para hacerlo. Esteban, incrédulo y desesperado por cualquier esperanza, escuchó al doctor Alvarado con atención. El médico le explicó que el trasplante no era simplemente un procedimiento estético. Implicaba una técnica especial que se transferiría la energía negativa acumulada en Esteban a un nuevo cabello, neutralizando así el vínculo con los desastres naturales. A pesar de sus dudas, Esteban decidió confiar con el doctor Alvarado. Después de todo, ya había perdido casi toda esperanza, y si existía alguna mínima posibilidad de revertir el daño que había causado al mundo, debía intentarlo. Los dos hombres regresaron a la ciudad en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Una vez en la clínica del doctor Alvarado, comenzó el procedimiento. La operación fue larga y compleja, pero el doctor trabajó con precisión y determinación. Utilizó técnicas y conocimientos que había adquirido en años de estudio, mezclados con lo que le había sido revelado en sus sueños. Cuando el trasplante terminó, Esteban se miró al espejo. Su cabeza, que había estado completamente calva, ahora mostraba un nuevo cabello oscuro y fuerte. No podía creer lo que veía, pero la prueba real aún estaba por venir. ¿Había funcionado? ¿El mundo estaría finalmente a salvo? En las horas que siguieron, las noticias comenzaron a mostrar un cambio inesperado. Los conflictos disminuyeron, los desastres naturales se detuvieron y poco a poco la humanidad comenzó a experimentar una paz que no se había visto en décadas. Esteban, con su nuevo cabello, sintió una ligereza que no había sentido en años. La culpa y la desesperación que lo habían consumido comenzaron a desvanecerse. El doctor Alvarado le explicó que el trasplante había canalizado toda la energía negativa que lo rodeaba, sellando el vínculo entre su cuerpo y el mundo. Ahora Esteban era libre de vivir su vida sin temor a causar más desgracias. Con el tiempo, Esteban regresó a su pueblo, retomó su vida como profesor y se reunió con su familia. Aunque aún llevaba la carga de su pasado, ahora tenía una nueva oportunidad de vivir y lo hacía con la gratitud de saber que había salvado al mundo de una calamidad aún mayor. El doctor Alvarado, por su parte, regresó a su vida cotidiana sabiendo que había cumplido con su propósito. La historia de Esteban y el doctor Alvarado se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que a veces el destino nos une de maneras que no podemos comprender, y que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en un simple trasplante de cabello. Esteban nació en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un lugar tranquilo donde las tradiciones y las historias se transmitían de generación en generación. Desde su nacimiento había algo peculiar en él, una energía diferente que sus padres notaron desde el primer momento. Su madre, una mujer sensible y profundamente conectada con la naturaleza, percibió a su hijo una intensidad que no podía explicar, pero que la llenaba de preocupación. La infancia de Esteban fue relativamente normal, aunque siempre fue un niño introspectivo, más inclinado a la soledad que a las bulliciosas reuniones familiares. Sus padres lo amaban profundamente, pero se veía que había algo en él que lo hacía diferente. A medida que crecía, Esteban desarrolló una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. Era como si pudiera sentir el dolor y la angustia de los demás, incluso antes de que se lo dijeran. Esta capacidad, que al principio parecía ser solo una empatía extrema, se convirtió en una carga pesada cuando Esteban entró en la adolescencia. La adolescencia fue un periodo oscuro para Esteban. En lugar de experimentar los típicos problemas de esa etapa, comenzó a sentir una presión constante en su pecho, una tristeza profunda que no podía explicar. Mientras otros chicos lidiaban con el acné o las inseguridades propias de la edad, Esteban se enfrentaba a una carga emocional que no entendía. Era como si absorbiera la negatividad del mundo que lo rodeaba. Cada discusión, cada acto de injusticia, cada lágrima derramada por alguien más, todo se acumulaba en él. Fue en esa época cuando su cabello, que había sido grueso y oscuro durante su infancia, comenzó a caerse. Primero notó un ligero adelgazamiento en las sienes, algo que trató de ignorar, pero pronto la pérdida de cabello se aceleró. A los 16 años tenía claros visibles en su cabeza, y a los 18 era evidente que era grave. Sus padres lo llevaron a varios médicos, quienes no encontraron ninguna causa física para la caída del cabello. Sin embargo, Esteban sabía en lo más profundo de su ser que había algo más. Mientras su calvicie avanzaba, el peso de la negatividad que sentía también aumentaba. Se dio cuenta de que no solo estaba sintiendo su propio sufrimiento, sino que también de alguna manera estaba acumulando la negatividad de la humanidad entera.
Cada injusticia, cada tragedia, cada momento de desesperación en el mundo encontraba su camino hacia él, como si fuera un imán para el dolor. Esteban intentó liberar esa energía negativa de varias maneras. Se dedicó a la meditación, a la oración, incluso a ayudar a los demás, pero nada parecía funcionar con él. Con el tiempo se dio cuenta de que su calvicie no era solo un problema físico, sino un reflejo de algo mucho más grande y oscuro. Cuanto más se quedaba calvo, más sentía el peso del sufrimiento mundial y peor aún, las tragedias comenzaban a suceder.